Bienvenidos a Un Rosario País, un programa de nuestra Universidad del Rosario que invita a vivir la experiencia a través de proyectos y personajes que se convierten en referencia para un país con ganas de avanzar. Formamos proyectos de vida, siempre al servicio de nuestro país. Hoy presentaremos 3 importantes casos de éxito. En Diálogos con Alejandro Chain, los secretos de la jardinería. En la U, la historia de las constituciones de la Universidad del Rosario. Y en CONI para las regiones, un proyecto de la Facultad de Creación junto con Artesanías de Colombia y el Banco de la República, que describe la magia de los sonidos, artesanías y saberes regionales. En Diálogos con Alejandro Chain, conversamos con Mauricio Meneses, un ingeniero industrial que encontró en la jardinería su proyecto de vida. Hoy tiene toda una empresa dedicada al arreglo de jardines y es experto en gran variedad de plantas. En este encuentro nos relatan los secretos para el buen desarrollo de las flores. Además, un oficio que genera bienestar. La preservación de los jardines en medio de una ciudad como Bogotá es fruto del trabajo y la dedicación de personas como Mauricio Meneses, ingeniero industrial, que encontró en la jardinería su proyecto de vida y realización personal. Para él, cuidar de los jardines es una manera de encontrar bienestar. Mauricio, muchas gracias por aceptar esta invitación, además para que podamos aprender de toda tu experiencia en la jardinería. 17 años de experiencia. 17 años. Tú estudiaste ingeniería industrial. Sí. Y encuentras tu vocación, como lo es la jardinería. Me pareció que esta es una de las mejores profesiones que puede tener un ser humano. Y me enfoqué a la jardinería y aquí estamos. Me alegra mucho estar acá y poder compartir con ustedes parte de mi conocimiento. Oye, los jóvenes que seguramente nos están acompañando en este programa cada vez están más interesados en la jardinería. ¿Cómo empezar? Por tener su propia planta. Coger una planta que sea de su agrado, cualquiera. Llevarla a su sitio, apropiarse de ella y empezar a conocer las especificaciones de su planta y así sucesivamente ir armando su propio jardín. Es algo muy sencillo. Aquí estamos observando además todos los jardines exteriores que tienes, que son maravillosos. Pero también muchas personas, porque vivimos en las ciudades, por supuesto tenemos un jardín interior o unas plantas al interior de la casa. ¿Por dónde se debería empezar? Para tener las plantas de interior tiene que seleccionar una planta que sea para semisombra, que sea de interior. ¿Dónde empezaría yo? Ubicando la planta específica que necesito para mi interior, que se me adapte a la zona. No cualquier planta me sirve para un interior. Yo no puedo llevar una planta, por ejemplo, de flor para interior porque la semisombra me puede afectar la planta como tal. Asesorarse en un vivero, cuando tenga su planta interior, conocer cómo se llama su planta, indagar sobre ella, indagar sobre su familia, indagar qué componente necesita esa planta y empezar a quererla. Esos espacios verdes tan deseados en las grandes ciudades, donde prima el cemento, son indispensables para tener ese vínculo permanente con la naturaleza. Lo que tú me dices es, se aprende haciendo. Haciendo, sí, haciendo. Si usted quiere ingresar a la jardinería es metiéndose de una, haciendo, ejecutando, es la forma más práctica. Y algunas personas piensan que la jardinería no es para todos, primero porque no existen los conocimientos, pero que también es muy costosa la jardinería. La jardinería no es costosa, la jardinería es de tener una palita, tener un abono, mantener un buen sustrato. La jardinería es muy sencilla, la jardinería no es costosa. Hay plantas de interior que sí tienen un valor obviamente costoso, por ejemplo hay árboles que en interior se dan y se demoran mucho tiempo en crecer, por esa razón tienen un costo. Pero al igual uno puede, de esas plantas, si uno quisiera empezar, puede sacar piecitos, buscar la forma de esa misma planta gestionar 3, 4 plantas y empezar a armar su propio jardín sin necesidad de tener mucha inversión. Tú me decías que la empresa que hoy en día tienes
es una empresa familiar, es decir, toda la familia descubrió en la jardinería su proyecto de vida. La jardinería empezó por James Meneses. James Meneses es el paisajista de la empresa, es el representante legal, fue jardinero de la Presidencia de la República muchos años. Él tomó la decisión de independizarse. Gracias a su conocimiento y a su buena mano, fue atrayendo muchos proyectos. Empezamos a evolucionar. Entonces, entré yo, segunda parte, yo vi que era un proyecto bien interesante, me le uní, después ya unimos a un primo y así poco a poco. La fuente principal de Jardines Manglar es familia. Mauricio Meneses se conoce cada planta, cada árbol, sus características, sus necesidades, el clima y la fórmula exacta que requieren para nacer, crecer y mantenerse sanos. Lo más importante de una hortensia está en el drenaje de la tierra, el sustrato, tenga un buen drenaje, pero también hay que saber hacer unas podas técnicas directamente en la segunda vértebra con la tijera a 45 grados. ¿Para qué? Cuando cortamos esta, le estamos dando oportunidad a sus nuevos retoños de que evolucionen de la manera mejor. Mauricio, este es el Boxus que utilizan para hacer figuras. Sí, claro, con este se puede hacer muchas figuras. Se presta porque su follaje es cortico, pero es muy abundante. Son muchos los errores que se cometen a la hora de preservar un jardín. Para mí uno de los principales errores son las malas podas. Las malas podas, otro error que muchas personas cometen, porque cuando ellos empiezan, compran abono y piensan que el abono es un elemento que hay que aplicarlo constantemente y eso no es así. El abono es algo que hay que saber con qué periodicidad aplicarlo. Reconoce que uno de los árboles más fascinantes es el magnolio, que puede llegar a medir más de 30 metros de altura y sobresale por su belleza e imponencia. La flor del magnolio, me fascina. Ver florecer un magnolio en Bogotá, eso es... ¿Y tarda mucho tiempo el magnolio? Sí, el magnolio tarda tiempo en Bogotá para florecer, pero uno le puede ayudar. De hecho, es lo ideal que uno debe hacer. Uno debe fertilizar un magnolio 2 veces al año. La fertilización es repotenciar el carbono, que es el elemento principal del sustrato de la tierra, y uno lo repotencia, puede ser con compostajes, uno también puede crear compostajes con los desechos. La jardinería aficionada se ha convertido en una forma de expresión personal. No importa si se trata de un pequeño balcón, una terraza o un patio. Lo importante es darle vida y color con plantas que se adapten al clima y al espacio disponible. ¿Cuál es tu sueño de jardín? Tienes 48 proyectos, has tenido una experiencia de 17 años en diferentes jardines. ¿Cuál es tu sueño en la jardinería? Tener un proyecto que sea desde el principio a fin de nosotros. Tener algún día un proyecto grandísimo donde nosotros podamos darnos a conocer con nuestro paisajismo y mostrar uno de los mejores jardines que pueda tener Bogotá. La jardinería es un gran placer y definitivamente el tiempo disponible es la única restricción. Tiempo para contemplar lo sembrado, las aves e insectos que lo visitan y sobre todo para observar nuestro propio yo como parte del mundo que nos rodea. Insisto, es un arte que no solo embellece el entorno, sino que también nos hace mejores personas. La Universidad del Rosario, junto a la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, se une a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Resaltamos el coraje y el talento de nuestras mujeres estudiantes, profesoras e investigadoras, que día a día logran resaltar su labor en el campo del conocimiento. Universidad del Rosario, formando proyectos de vida al servicio del país.
Las constituciones de la Universidad del Rosario, escritas por su fundador, Fray Cristóbal de Torres, cumplen 370 años de existencia y conservan aún no solo la administración de este claustro, sino también las recomendaciones de alimentación para los estudiantes y los requisitos de los profesores en el siglo XVII. Las constituciones de la Universidad del Rosario cumplen 370 años, desde su primera redacción por el fundador Fray Cristóbal de Torres. Este documento se compuso, se escribió en el siglo XVII cuando se funda la universidad y contiene las reglas, las disposiciones y las normas con las que debía funcionar esta institución. Fray Cristóbal de Torres era dominico. Entonces, cuando él funda el Colegio del Rosario, creyó que lo más natural era que los dominicos, es decir, sus correligionarios, sus hermanos de religión, administraran el colegio. Pero los dominicos entienden esto de manera distinta. ¿En qué sentido? En que si eran rector y vicerrector, pues lo más natural era que el Colegio del Rosario fuera incorporado al Colegio de Santo Tomás. Y eso fue lo que no le pareció conveniente a Fray Cristóbal de Torres. Entonces él deshace la donación que hace a los dominicos y esto por supuesto es un largo pleito que termina resolviendo el Consejo de Indias. Entre sus disposiciones está que Cristóbal de Araque quedara elegido como rector perpetuo con el encargo de ir a España a obtener la aprobación de las constituciones, lo que se obtendrá en 1664. Con este manuscrito que está conservado en el archivo histórico, Cristóbal de Araque en Madrid, en la imprenta de Juan Nogués, hace la edición impresa. Entonces, lo que se obtiene es la separación, es decir, la independencia del colegio, la aprobación de las constituciones en 1664. En este documento vienen las constituciones del Rosario y las constituciones del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca. Porque en todo lo que no estuviera legislado o dispuesto por Fray Cristóbal de Torres se aplicarían las constituciones del Colegio de Fonseca. La reforma más importante es la que hace el rector Rafael María Carrasquilla en 1893. Pero digamos que es una actualización. Él lo indica en varias partes que pues habiendo transcurrido casi 3 siglos pues era necesario actualizar ciertas disposiciones. Estas son las constituciones manuscritas. Tienen la letra de Fray Cristóbal de Torres, el fundador de la universidad, y están firmadas y fechadas el 14 de febrero de 1654, es decir, un año después de la fundación del Colegio Mayor. Las constituciones de la Universidad del Rosario son uno de los documentos fundacionales de esta institución. Es un documento que ha mantenido su vigencia en el tiempo, ha tenido muy pocas modificaciones y estas modificaciones han obedecido pues, a los cambios históricos de la sociedad en la que se encuentra la universidad. El archivo de la Universidad del Rosario conserva este valioso documento, escrito a puño y letra en tinta fenogálica de galio y hierro por el fundador, donde se determinan las normas de la universidad, la administración y hasta la alimentación de los estudiantes. Este documento, además de tener las disposiciones administrativas sobre cómo se administraban los recursos de la universidad, sus propiedades, las rentas, también tenía disposiciones sobre la vida cotidiana de los estudiantes. Y así podemos enterarnos con este documento histórico de cómo era la cotidianidad y la alimentación de estos estudiantes. También hay disposiciones sobre las tareas, lo que debían leer los estudiantes, quiénes debían ser esos estudiantes, quiénes eran los profesores de la universidad en el siglo XVII, qué libros leían, qué autores leían y eran recomendados. Entonces es un documento muy rico, una ventana pues, a ese siglo XVII en el que se funda la universidad.
Constitución novena. Disponemos que sean tratados con toda decencia los colegiales y convitores en la comida y que su ordinario sea algún asado por principio de tocino, de lomo o de cabrito. Luego se les dé jigote o carnero o albóndigas o pastel en bote y a la cena algún jigote o ajiaco con los mismos postres. Más los viernes y días de Cuaresma se les dará un par de huevos, guisado de garbanzos, arvejas, habas, 2 pescados, arroz y postre a comer, y lo mismo el sábado. Más el viernes no se les dé de cenar, sino algunas hierbas aderezadas y algún postre dulce. Los sábados se le podrá dar de cenar algunas hierbas, una tortilla de huevos y su postre. Entonces hay una disposición semanal de lo que se debía comer y la diferenciación cuando había fiesta religiosa, la dieta cambiaba un poco. Son tintas muy ácidas que a veces se deterioran con el tiempo, por eso cuidamos tanto los documentos en el archivo, porque la luz o la humedad o los cambios en el ambiente pueden hacer que esas tintas se descompongan. El papel pues también estaba hecho de fibras naturales y ese sí se conserva muy bien gracias a eso. Digamos que los papeles industriales contemporáneos tienden a degradarse con mayor rapidez porque tienen más agentes químicos ácidos, estos no tanto. Entonces por eso este documento de 370 años se conserva aún en este archivo. Estas constituciones siguen adaptándose a los nuevos tiempos. Desde el Laboratorio de Finanzas de la Universidad del Rosario, te invitamos a potencializar tu hoja de vida, mejorar tus habilidades y adquirir nuevos conocimientos a través de nuestro taller de Data Science en Python. Para más información, consulta nuestra página web. Universidad del Rosario, formando proyectos de vida al servicio del país. El Banco de la República, en alianza con Artesanías de Colombia, construyó el proyecto Obra Viva. Este trabajo, a través de talleres, reunió artistas, artesanos y comunidades que se dedican a realizar oficios tradicionales en diferentes regiones del país. La Facultad de Creación de la Universidad del Rosario fue invitada como creadora de estos productos audiovisuales. En Buenaventura, exploramos la magia sonora del Pacífico. En Ipiales, la alfarería conectada a la tierra. Y en Florencia, los tejidos inspirados en medicina ancestral. El Pacífico colombiano es uno de los lugares con más precipitaciones en el planeta, por lo que la hidrografía ha configurado los rasgos culturales de las comunidades. En ese lugar, el paisaje sonoro se transforma en música y manifestaciones rituales. Ali Cuama es artesano y constructor de instrumentos musicales como marimbas, cununos, tambores y guasás. Leonel Vázquez es un artista oriundo del municipio de Cibaté, Cundinamarca, un lugar con un pasado mitológico y de adoración a las aguas. Juntos decidieron crear una marimba que fuera tocada por el agua. Las partículas de agua caen sobre las diferentes notas y generan así el sonido. El instrumento se montó en el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Buenaventura. En la ciudad de Ipiales, Nariño, vive el maestro artesano alfarero Miguel Ángel de la Cruz. La obra del maestro es reconocida por la construcción de réplicas indígenas de las culturas Pasto y Quilla. Estas réplicas son una mezcla de seres, plantas y animales con una gama cromática alrededor de la tierra y el fuego. La artista Ana Lucía Tumal reconoce en la obra del maestro un lenguaje común en el trabajo con la tierra. Juntos proponen hacer una pieza inspirada en los gritones y las cánulas de la comunidad Pasto.
La tierra, base primordial para esta obra, debe pulverizarse bien, hasta el punto de convertirla en partículas finas. Luego se combina con agua para lograr una mezcla homogénea y finalmente con el fuego. Al pisar y amasar, se establece una conexión con el cuerpo y el pensamiento empieza a tomar forma en el barro. De allí nace la obra Ser Tiempo, un acto de resistencia que busca conectar con la madre tierra desde la siembra y también desde la vida urbana. La obra se presentó en la ciudad de Ipiales, en el auditorio del Banco de la República. Desde el año 2020, la artista Juliana Góngora inició una colaboración con el taller Masipay y la comunidad Corebajú. Las conversaciones con los líderes Juven y Ginela Piranga han girado alrededor de la palabra y el lenguaje. Juntos determinaron que la yuca, la aurora, el tejido, la palabra, la fibra de la palma de Kumare y el mambe representarían la práctica de la palabra dulce. Para este proyecto, la comunidad decidió tejer la red de Kumare que cubre la cabeza y que, al convertirse en cabello, se conecta con la tierra. Los colores se inspiran en el amanecer, ya que el mambeo se realiza en la noche, a la espera de la aurora. Los líderes de la comunidad Corebajú hicieron de la socialización un espacio de medicina. Tanto la artista como los artesanos pudieron compartir su experiencia con el público presente. Volveremos el próximo domingo con 3 nuevos casos de éxito.